comenzar esta live hablando un poco del coronavirus. Ahí en España estáis en la cuarentena, todo lo bien que se puede estar. He decidido hablar sobre este tema porque han contactado varias personas conmigo por el pánico que se está produciendo, y también he decidido varias cosas que iré comentando y que os compartiré a lo largo de la live de hoy. Pero bueno, me gustaría, después de que vamos saludando un poquito, vamos a dar un minuto más y vamos a enfocar por aquí. Veo que ya hay gente también, Rosy, conectándose por el Facebook, muy bien. Entonces, bien, vamos a ir comentando un poquito la realidad, ¿no? Comentarme ahí los miedos, las situaciones que estáis viviendo en esta cuarentena, cómo lo estáis llevando, qué estáis sintiendo. Pero lo que me gustaría es empezar a hablar del coronavirus, del COVID-19 y lo que él nos está trayendo en este momento. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre este tema antes de responder algunas de las preguntas que ya he recibido. Pero me gustaría que pensásemos juntos un poquito sobre lo que está sucediendo. No voy a hablar del coronavirus a nivel médico, a nivel de estadísticas, a nivel de pandemia biológica. Para esto, yo sé que de esto ya sabéis mucho, ya estamos documentados, ya sabemos las precauciones que tenemos que tomar para poder llevar a cabo todo esto y para mantener, en este caso yo estoy en Brasil, vosotros estáis aquí en España, estáis adelantados en cuestión de cuarentena. Aquí en Brasil se está empezando ya a hacer cuarentenas también, pero de una forma, con unos días posteriores. Pero a mí me gustaría pensar en cómo... ¿Me estáis escuchando? ¿Me escucháis bien? Decir si un 1, si me escucháis, porque no he preguntado. Veo que me estáis escribiendo, todo lo bien que se puede estar. Hola, Rocío. Ah, Tania, qué bien, la hermana. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Eso. Bien, entonces, cuando hablamos de... Me gustaría que pensemos hoy, desde ahí, desde Vigo, desde Coruña, desde Madrid, desde los diferentes lugares que me estáis viendo. Perfecto. Bien, ahora vamos a dar inicio a esta sesión. Me gustaría que pensásemos lo que el coronavirus nos trae a nivel emocional y a nivel de ser humano, de seres vivos. Si pensamos en la Tierra como un ser vivo, sabéis que yo siempre defiendo que todos los síntomas que nosotros tenemos tienen un componente emocional, tenemos una visión emocional sobre ello. Entonces el coronavirus no deja de ser una de las ramas de gripe y que tiene un alto nivel de contagio, pero no tanto de mortalidad, aunque el foco ahora mismo de contagio ha sido tan elevado y ha sido tan desproporcionado que estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo. Pero ciertamente no voy a entrar en estos valores, no voy a entrar tampoco en juicios de si esto está manipulado o no está manipulado, porque realmente no es donde quiero colocar el foco de esta live. Donde quiero colocar el foco de esta live es en para qué yo tengo una gripe, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como ser humano, una gripe o un catarro siempre viene en un momento de cura, es decir, después de pasar un proceso intenso de rabia, de una situación que yo tengo que callarme y no puedo hablar. Imaginaros, siempre hago la misma broma con las gripes en las familias. Cuando se da mucha gripe en Navidad, y yo pensé que en Navidades se daba mucha gripe en España porque hacía frío. Pero en Brasil estamos en verano en Navidad, por lo tanto se dan muchas gripes también. Y es la misma relación, es juntarnos muchas veces en familia, con familia que solamente vemos una vez al año, en reuniones con gente que no conseguimos digerir ciertas situaciones con ellos y que no enfrentamos. Bien, entonces después de pasar la noche de Navidad o la noche en familia con gente con la que yo no quiero compartir o con amistades que yo no veo durante todo el año o situaciones, la gripe siempre viene o el catarro siempre viene a limpiar mi cuerpo después de haber sentido una rabia que yo no he podido expresar,
de haber sentido un frío, un jarro de agua fría por no poderme expresar, o de haber sentido situaciones que tuve que reprimir dentro de mí y que no pude limpiar. Entonces, la gripe es esto, la gripe es limpiar una vez que yo puedo bajar la guardia. Mientras yo estoy en activo, en el conflicto activo, yo necesito estar potencialmente potencialmente en activo, no puedo permitirme sentir. En el momento en el que mi cuerpo ya no tiene que estar a la defensiva, baja la inmunidad y se entrega a esa emoción que yo tuve que reprimir. Y por lo tanto yo siento rabia, pero mi cuerpo fisiológicamente me ayuda a expulsarlo. Bien, después de esta definición de gripe, yo quiero que penséis en la información que sería la tierra, la madre tierra como el ser vivo que es. Estoy hablando que en la gripe normalmente me conecto con rabias o situaciones en las que yo no puedo explicar, en las que yo no me puedo expresar, y que después en mi vagotonía, en mi descanso, cuando yo puedo dejar que mi cuerpo libere toda esta información que ya no necesito estar a la defensiva. Por lo tanto, estamos frente a una situación colectiva, de rabias y de tristezas profundas. Y es lo que la Madre Tierra está pasando, es lo que el ser vivo como Tierra está pasando. ¿Y qué ocurre? Cuando hablamos también de gripe, estamos hablando de situaciones en las que normalmente yo me encuentro en un núcleo en el que no puedo expresar mi rabia, pero yo siento esa rabia, ¿sí? Entonces, como yo no puedo expresarla, pero yo la siento, después necesito una vagotonía y una limpieza de mi cuerpo para dejar expresar esta emoción. Entonces, muchas veces, y lo recalco porque es muy importante que coloquemos el foco, es decir, yo siento, me permito sentir la rabia, pero bajo mi inmunidad porque ya no tengo que defenderme. Y en este momento yo puedo sentir esta limpieza en mi cuerpo. La tierra necesitaba limpieza. Necesitamos, a nivel colectivo, todo lo que era el ser humano estaba muy desconectado de sí mismo y estábamos en unos extremos de rabia, de miedos, de desconfianzas muy profundos. Tanto que es necesaria una limpieza. Ahora muchos de vosotros me podéis decir, sí, Rocío, pero esto es manipulado, no es manipulado. Como dije en un principio, no voy a entrar ahí porque no quiero aumentar una vibración mayor. Voy a dejar cada uno con sus creencias, pero voy a poner el foco en la cura, el foco en lo que realmente se está pidiendo. Entonces, entraríamos en lo que es una cura a nivel colectivo. Los que me conocéis sabéis que siempre hablo de cuarentena. Y muchas veces la persona me dice, yo no puedo ponerme en cuarentena de mi marido, de mi pareja o de mi familia. Yo no puedo hacerles pensar que es por culpa de ellos mi enfermedad. Y realmente no lo es. Dependiendo del momento, tenemos que entender. Lo que pasa que la persona no lo entiende en ese momento, pero quiero que lo pensemos en conjunto, aquí ahora. Cuando yo me coloco en cuarentena de una situación, es para poder enfrentar o poder resolver en mí las situaciones que se producen. Entonces, fijaros bien, todo el mundo está en cuarentena. Ahora, para evitar contagios y para evitar que la curva de contagio podamos conseguir achatar, ¿vale? Achatar esa curva, sobre todo aquí en Brasil, que aún está llegando, y que ahí en España pueda ser controlado el contagio. Pero la solución está siendo una cuarentena, porque lo que son los síntomas, a no ser un 5% de los casos, es una gripe, que todos vamos a pasar para poder resultar inmunes después a esta información, ¿vale? Entonces, el coronavirus nos trae esta información y nos pone a todos en cuarentena. Recordáis que siempre os digo que el otro no existe. Y la cuarentena es para esto, para poder entender que el otro no existe. La cuarentena es para poder ir hacia adentro, para poder sentirme yo como ser humano, ¿sí? Entonces, una cuarentena colectiva nos lleva a varias cosas. Y vamos a ir hablando de la toxicidad, y ahí ya voy a entrar a responder vuestras preguntas. Pero me gustaría que comentásemos esto claramente. Me lleva a ir hacia adentro. Ir hacia adentro primero es a mi núcleo familiar, porque me lleva a no ser las personas que viven solos, me llevan a convivir cerrado 24 horas
con mi familia. Qué curioso, ¿no? La cuarentena es ir hacia adentro de uno mismo y de la familia. Normalmente cuando nos ponemos en cuarentena a la familia es porque necesitamos un tiempo para entender que aquello que mi padre, mi madre, mi tío, mi abuelo, mi pareja me hacen, o yo creo que me hacen, que me detonan una enfermedad, es para entender que todo está dentro de mí y que por lo tanto, cuando yo gestiono esas emociones en mí y esas informaciones y patrones inconscientes dentro de mí, yo puedo volver a ellos y puedo gestionarme con ellos de una forma totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, la cuarentena me lleva a esto, por lo tanto me lleva a demostrar de nuevo que a nivel inconsciente, a nivel de cura, a nivel de la vagotonía del ser vivo que es la Tierra y de todos los seres vivos que estamos en ella, necesitamos ir hacia adentro para encontrar realmente nuestra cura interior, para poder conectarnos con nuestras emociones y para hacernos responsables por lo que nosotros somos. Fijaros ahí fuera, dicen, la única forma de que tú puedas ayudar a que la curva de contagio no siga es cuidarte tú. No salgas a la calle, cuídate, no te contagies, es la forma de que tú puedas ayudar al otro. ¿Te das cuenta que es lo mismo que hablamos a nivel emocional? Cuando el otro no existe, solamente cuando tú te cuidas, cuando tú no te contagias, cuando tú cuidas tus emociones, puedes ayudar a los otros, porque realmente tú no estás contagiando de ti a los otros. ¿Ok? Quiero que lo penséis en esta línea, no estáis contagiando de vosotros al mundo. Y realmente es esto, es encontrar esa cura, el mirar, el sentir realmente que queremos. A niveles de lo que también nos trae el coronavirus, es de nuevo también el presente. Las características inconscientes nos hablan de que el otro no existe, nos hablan del aquí y el ahora. Es aquí y ahora. Entonces, muchas de las preguntas que ya me han llegado, algunas me dará tiempo responderlas y otras no, me hablan de la ansiedad que yo vivo. Es decir, la persona entra en pánico por miedos pasados, por repeticiones de patrones, como veremos ahora. El otro día comentando con Maribel, ella me hablaba, Rocío, las memorias de la guerra se están viendo aquí en España. Y realmente esto es así. Las memorias de el tener que estar exiliados, el tener que estar escondidos, el qué va a pasar mañana, se activan en todos los españoles dentro de la guerra y aquí en Brasil por otras condiciones de políticas y demás. Entonces, los diferentes miedos se activan y este es el pánico colectivo que estamos viviendo. Pero este pánico colectivo es tal porque llevamos mucho tiempo sin mirar para nosotros. Entonces, cuando nosotros no vivimos el presente y estamos constantemente en el miedo de los patrones que ya estamos repitiendo constantemente y nos entra ansiedad por el futuro que va a venir, por lo que va a pasar económicamente, que hay razones materializadas para que todos pensemos en ellos, sí, pero que también esto nos está diciendo ¿qué es lo que estás programando? ¿Dónde está tu libertad? ¿Cuál es la libertad? Que ahora dices, me quitan la libertad porque estoy dentro de casa. ¿Realmente tienes libertad de pensamiento? ¿Tienes libertad de consecuencias? ¿Tienes libertad de lo que tú sientes? ¿Vale? Bien, creo que después iré aumentando un poquito más, pero me gustaba compartir con vosotros cuál es la visión emocional de una gripe y del coronavirus en este caso, que es a nivel colectivo, pero que la emoción que aflora es la rabia que la Madre Tierra está sintiendo y que a nivel colectivo estamos sintiendo. Estábamos a niveles muy altos. ¿Qué ocurre? Que todas estas emociones, tanto de rabia como de miedo, no gestionadas, producen un estrés muy grande a nivel personal y mucho más a nivel colectivo. Y necesitamos entrar en esta vagotonía, en esta calma. Por lo tanto, sí, señores, quédense en casa. Vamos a hacer todo lo posible para profundizar mucho más en nosotros, para poder aprender a gestionar las emociones de forma que cada uno seamos esa pieza del todo. Cuánticamente, todos tenemos el universo dentro de nosotros. Por lo tanto, la cura de lo que queremos allá afuera está aquí dentro. Mirando hacia adentro podemos limpiar muchas cosas. Podemos perdernos en manipulaciones,
en sombras. Sí, la sombra existe, pero necesitamos coger la fuerza que la sombra nos da y transformarla para poder llevar luz, ser interruptores de luz, no ser interruptores que se apaguen a través de miedos y a través de situaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir porque hoy va a ser el tema sobre todo basado en vuestras preguntas y sé que hay bastantes con temas de miedos, pero vamos a empezar a ver vuestras preguntas, ¿vale? Vamos a ver si hay por aquí ya preguntas que habéis mandado. Sé que hay algunas que ya se han enviado. Perfecto. Impaciente. Perfecto, bien. Vamos a ver aquí preguntas. Dejadme aquí. Bien, una persona me dice que el coronavirus lo que le ha traído es miedo a perder a sus familiares. Fijaros, esta live va a ser muy contundente. Yo creo que la palabra es intensa y contundente a nivel de sinceridad, porque nosotros necesitamos como seres humanos ser sinceros con nosotros mismos. Ese es un trabajo interno. Entonces, dentro de una cuarentena, y ya que tenemos que estar en casa, vamos a ser lo más sinceros con nosotros mismos. Vamos a tomarnos un tiempo de silencio y de poder escucharnos internamente a lo que hacemos y decimos. Entonces, Angelines pregunta aquí, miedo a perder algún familiar. La muerte es parte de la vida, la muerte es vida. Nosotros nacemos sabiendo que nos morimos, sabiendo que tenemos pérdidas. Normalmente, esta es la gran posibilidad de muerte que se está dando en este caso, en el COVID, es a través de gente mayor. Y el otro día yo le decía a una señora que me preguntaba, es que mi padre tiene 86 años, está en riesgo si coge el virus. Y yo, no, tu padre lleva en riesgo 6 o 7 años. ¿Cuántas veces has ido a verlo? Ah, no, es que no tenía tiempo, pero es que ahora estoy preocupada. Ahí, esto es a donde yo quiero ir a parar. ¿Cuántas veces nosotros no miramos los problemas? ¿Cuántas veces vosotros no valoráis el estar en la calle paseando? ¿Cuántas veces vas a trabajar a las 7 de la mañana y vuelves a las 9 de la noche del trabajo y te pasas todo el día quejándote de que no puedes estar en tu casa? Ahora que estamos en casa nos quejamos de lo contrario. ¿Dónde ponemos el foco? Entonces, es mirar hacia adentro y decir, ¿es ahora, es esta gripe que me trae la posible pérdida de mi padre, o de mi madre, o de mi abuelo, o de mi tío? ¿O eso es una realidad que yo no me molesto o yo no me preocupo de ver? Porque en mi automático, corriendo todos los días y totalmente fuera de mí, no tengo tiempo para hacerlo. Me gustaría que empezaseis a comentarme y a decirme si no estáis de acuerdo o si lo estáis, pero ¿me entendéis? El raciocinio de preguntas, de entendimiento, de decir basta, dejemos una hipocresía social, dejemos de vender una fachada que no somos, porque tenemos miedo a mirar nuestras emociones, porque tenemos miedo a enfrentar realmente lo que hemos venido a hacer. Y el ser humano es maravilloso, el ser humano está lleno de amor. Esta gran potencia que vemos de pánico tiene mucho más volumen de amor, es decir, el amor está envolviendo nuestros caminos y nos estábamos perdiendo de él. Estábamos totalmente perdidos de la conexión humana y nos perdemos de la solidaridad. No pensamos, yo no puedo salir a la calle por culpa de que y ahora sí, ahora tenemos que pensar, yo tengo que cuidarme porque es la única forma de que si yo estoy bien no contagie a otro. Pero a nivel emocional es lo mismo. Si yo me responsabilizo de mis emociones, de mis situaciones y de mi realidad y miro hacia adentro y crezco y evoluciono y me comprometo con mi evolución emocional, conmigo como ser humano, yo voy a conseguir poder dejar de proyectar en los otros mis miedos, mis tristezas, de hacerles responsables por lo que soy y empezar a responsabilizarme de mi parte. Realmente, para mí el coronavirus trae este regalo. Sé que va a haber sufrimiento porque el ser humano se ha acostumbrado muchas veces a que solamente a través del sufrimiento merecemos
cosas. Y esto no es así. Realmente no necesitamos sufrir para merecer. Hemos venido a transformar esta información, hemos venido a transformar el sufrimiento en el potencial del ser humano a través del amor. ¿Ok? Entonces, cuando preguntamos, tengo miedo de que se mueran familiares míos, normalmente ya están enfermos y normalmente ya tienes ese miedo. Entonces, cuando tienes este miedo, yo te invito a que os invito a que os hagáis la siguiente pregunta. ¿Este miedo es la primera vez que yo lo siento o ya se repite en mí? Si se repite en mí, ¿a dónde me lleva? Porque realmente no es un miedo nuevo. Lo que está ocurriendo con el corona es que nos está despertando mucha información y nos está despertando los engramas emocionales que tenemos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a colocar más foco en estas situaciones. Bien. No, por aquí, más preguntas. Un poquito, solo un momentito, por aquí. Bien. Perfecto. Otra pregunta, entonces. Me preguntaban sobre la inmunidad del lupus. Bien, me pareció muy interesante esta pregunta porque es lo siguiente. Por aquí. La inmunidad del lupus. Me pareció interesante porque, bueno, cuando hablamos de un lupus, estamos hablando de una enfermedad autoinmune. En la visión emocional, un lupus significa que yo me siento desvalorizada por el simple hecho de ser mujer. Y entonces, como yo no encuentro una valoración y el ser mujer provoca mucho más esto en mí, son las memorias inconscientes que me llevan a un lupus. Por detrás de esa visión emocional es una gran desvalorización y una gran tristeza por no poder sentirme reconocida, por no sentirme igual, por desvalorizarme constantemente a niveles muy profundos. Y es una enfermedad autoinmune, es decir, mi inmunidad confunde la información, ¿vale? La enfermedad autoinmune lo que hace es que mi cuerpo deja de reconocerse como propio y empieza a atacarse. ¿Os dais cuenta de esto? Me pareció muy buena esta pregunta por este motivo. Estamos hablando de inmunidad. Estamos hablando de que el coronavirus llega con que tienes que estar muy bien de inmunidad para que no entre como cualquier gripe. ¿Ok? Y la gripe viene con una vagotonía para curar y dejar salir todo lo que ya no debe estar en mi cuerpo. Sobre todo rabia e impotencia y tristeza. Rabia, impotencia y tristeza son las emociones del coronavirus. Entonces, cuando tenemos un lupus, la persona me pregunta, ¿cuál es la inmunidad que yo tengo que trabajar si tengo un lupus? Inmunidad a nivel físico tenemos muchas, os puedo pasar informaciones, tanto de alimentos, vitaminas C y D, suplementos que podáis usar para poder mejorar vuestra inmunidad, los alimentos, pero no es algo que venga con el coronavirus, es algo que nos está pidiendo a gritos nuestro cuerpo ser cuidado. ¿Okay? Muchas personas no miran los alimentos, no miran la importancia del alimento, no cuidan el cuerpo. Hay mucha información en una inmunidad que no es cuando viene el coronavirus o la gripe, es constantemente, es todo el año, es cuánto yo me cuido para estar inmune fisiológicamente, biológicamente. Después está la pregunta de lupus. Como es un autoinmune, la respuesta es perfecta para el coronavirus, porque realmente estamos hablando de que tienes que cuidar lo mucho que te atacas. Tienes que cuidarla, si está la persona conectada. Tienes que cuidar lo mucho que te atacas en tu vida. En el momento en el que tú no te valorizas, en el momento en el que tú no te pones en tu lugar, en el momento en el que esperas y ser amado por los otros, y si no eres amado por los otros es como que algo está vacío dentro de ti. En el momento en el que esperas el reconocimiento externo y no miras hacia adentro, no te valorizas, no te posicionas, no te das prioridad,
en ese momento la inmunidad baja. Y en ese momento llega un momento que tus propias células se sienten fuera de ti y no se reconocen. Esto es una inmunidad no solo de lupus, de cualquier autoinmune. Y esto es una inmunidad que se presenta con el coronavirus. ¿Okay? Entonces, la importancia en el lupus pasa por un trabajo personal y emocional. Y en cualquier enfermedad autoinmune y en cualquier enfermedad que dependa de inmunidad. Estamos hablando de la inmunidad emocional. ¿Vale? Otra pregunta es, miedo, que lo que le ha traído en esta cuarentena y en esta situación es miedo a perder la libertad personal. Entiendo que muchos, como decíamos antes, hay memorias de guerra, hay situaciones en las que se activa, memorias en las que mi abuelo, lo hablaba ayer, ¿no? que mi abuelo estuvo en la guerra, tuvo que estar escondido, y esas emociones, esas situaciones de tristeza, de miedo, de descontrol, de no tener libertad, me hace que directamente yo pueda despertar unos miedos muy profundos al sentirme atada con el ejército en la calle y con la policía vigilando que yo no pueda salir de casa. Entonces, todos en España tenemos familiares que han pasado por la guerra, que han pasado por el exilio. Entonces, estas memorias pueden venir ahora, en el momento que esta situación más drástica se presenta. Pero no es, lo que quiero haceros entender es que todos los miedos y situaciones emocionales que estáis viviendo ahora no son nuevos. Es algo que tenéis dentro de vosotros y que por cualquier situación o cualquier motivo no teníais tiempo de mirar para ellos. Alguno de vosotros ya tendrá activo en vosotros mismos algunos síntomas que tengan que ver con esos miedos, pero que no habéis hecho la unión de la información. ¿Me estoy explicando? Si no me explico, por favor, preguntar, porque quiero que se entienda. Hoy estoy efusiva porque creo que el momento pide una emoción de conexión, de ser positivos, de no perdernos y de no perder el foco. Entonces, volviendo a la pregunta de la libertad, es esto, es decir, en el momento en el que yo me conecto con un miedo profundo, colectivo, me lleva a memorias que inconscientemente ya están en mí. Entonces, realmente la libertad son 15 días o un mes que tenemos que estar dentro de casa, que tenemos que estar controlados. Y ahí empezamos a pensar, esto es manipulación, esto es que lo están lanzando para matar gente, esto para tenernos controlados. Realmente es diferente desde que ha aparecido el coronavirus, o esto ya estaba en la sociedad. Normalmente, aquí me dicen, Ángeles, no entiendo que tenía activos. Activos son las programaciones, es decir, los miedos ya están en vosotros. Los miedos, la rabia que pueda aparecer, la tristeza, la emoción, la programación que acompaña una emoción ya está en vosotros. Lo que está haciendo el pánico colectivo, la situación de bajar nuestra vibración emocional, es activar esas programaciones y detonarlas y llevarnos a más información. Por lo tanto, si viene miedo, si viene pánico, si viene rabia, ok, todo está bien, yo la acojo, yo la acompaño, yo la integro en mí, yo me la permito sentir y mirar para qué viene, ok, pero ya lo tenía en mí, no es algo que está viniendo ahora por el coronavirus. No nos perdamos en el pánico colectivo de que no tenemos nada que hacer y es un castigo divino, es una manipulación. No, todos nosotros tenemos una parte en todo esto. Recordaros que cuánticamente tú eres el universo, tu ser divino está en tu inconsciente, tú estás conectado con tu ser divino y con tu totalidad. Por lo tanto, si tú modificas esa parte de la totalidad, todo se modifica allá afuera. Todo está conectado. Por lo tanto, si quieres que el otro no se contagie de ti, te tienes que quedar en casa, ¿verdad? A nivel virus.
Si no quieres que se contagie de ti a nivel miedo, a nivel pánico, a nivel informaciones de tu sombra que todavía no has integrado en ti, también es la forma de ir hacia adentro, es la forma de contactar con tu parte más humana. Y tu parte más humana, coincidentemente, está allí dentro, esperando por ti con tu parte más divina. Porque es lo que se espera de ti, ser humano. Venimos aquí, a este planeta, a aprender a ser humanos, a aprender a trascender la información que hemos venido a ser como seres humanos. Por lo tanto, siempre estamos a nivel espiritual, ya somos todos seres espirituales, ya estamos todos conectados, pero tenemos que aprender a ser el ser humano que somos, sin estos picos de información y de ataque. ¿Okay? Entonces, espero que se me esté entendiendo lo que quiero decir. Dejadme ver también, porque veo que en Facebook nos han dejado algunas preguntas. Dice, Rosy escribe aquí en el Facebook, dice, a mí el coronavirus me da rabia por el poco valor que tenemos a la vida, que como sociedad y humanos las personas no valemos, que solo importa la economía global e individual. ¿Ok? Estaba hablando sobre este tema, espero que Rosy se está escuchando, pueda preguntar. Realmente la economía global y mundial, las estrategias externas a nosotros forman parte de nosotros. Todos tenemos una pequeña parte dentro de las estrategias, todos tenemos una pequeña parte dentro de lo que somos. Es decir, hay una dualidad en nosotros. Entonces vivimos dentro de una estructura que nosotros necesitamos cambiar y que nosotros tenemos voz y voto para poder cambiarla. Pero no es allá afuera, es aquí dentro. Porque en el momento en el que cada uno de nosotros tome conciencia de la responsabilidad que le corresponde, voy a provocar un cambio en todo mi entorno, sí o sí. Si esto se produce en masa, como se está produciendo realmente esta situación con el coronavirus, la transformación puede ser inmediata y con todas sus fuerzas. Va a depender de nosotros. Si nosotros nos conectamos a la rabia, al miedo, a la tristeza, a la impotencia, los otros me hacen, estoy colocando mi poder allá afuera. Si yo coloco internamente, yo dentro de esta pieza, cuál es mi responsabilidad, cuáles son mis emociones, dónde me falta mi madurez emocional y funcional, y empiezo a responsabilizarme como ser humano que soy de la parte del puzzle que me corresponde, yo modifico la economía allá afuera. La sombra que se está limpiando no es de políticos, no es de economistas, no es de una situación externa. Yo formo parte de esa economía y de todo ello. Yo voy a comprar a shoppings y no voy a comprar a sitios más pequeños. Yo me lleno de marcas caras para posicionarme. O yo voy y todo bien. Mientras no haya un juicio, mientras yo no me beneficie de alguna de las partes, yo tengo que ser coherente con lo que pienso, siento y hago. No estoy en contra de economías, todo lo contrario, estoy haciéndoos ver que lo que viene el corona es hacernos ver hacia adentro, a mirarnos como nosotros y a mirarnos internamente qué es lo que yo tengo que cambiar. Vamos a dejar de quejarnos, vamos a dejar de protestar y vamos a cambiar aquí dentro para poder llevar el cambio hacia afuera. Es un cambio de dentro hacia afuera. No insistamos en cambiar allá afuera hay mucha rabia, tanto que ha venido una vagotonía tremenda de todo el planeta para poder colocarla en su sitio. Bueno, Rosy, me comentas si te he respondido. Ara Muñoz dice, y el modo de limpiar esa memoria de miedo a perder la libertad personal. Bien, la libertad personal comienza cuando tú te das el derecho a ser tú. ¿Y qué significa darte el derecho a ser tú? Significa amarte, respetarte, integrarte como un todo, aceptar tus miedos, tu rabia, tus tristezas, aceptar el ser humano que has venido a ser y llevarlo al mundo. Normalmente nosotros no aceptamos la información que hemos venido a ser. Nosotros nos desvalorizamos, nos comparamos, nos angustiamos para encajar allí fuera, en una parte de la sociedad. Y es ahí donde queremos estar, es donde nos queremos posicionar. Y ahí nos traicionamos a nosotros mismos. Y luego decimos, es que yo soy libre. No eres libre, no puedes ser tú.
¿Me entendéis? No puedes ser tú. Entonces, si no puedes ser tú, ¿dónde está tu libertad personal? Entonces vamos a trabajar ese miedo interior, vamos a trabajar esas emociones interiores para poder llevar al mundo realmente mi libertad. Tú eres libre desde que naces hasta que te mueres, siempre y cuando te ames, te respetes por encima de todo. Y es la única forma de amar y respetar al otro. Hacer la comparativa, por favor, con el coronavirus. Para tú no contagiar al otro, primero tienes que curarte tú y estar bien en ti. Y eso significa lo mismo en las emociones. Para tú no llevar tristeza, miedo al mundo, tienes que trabajarla en ti. Tenemos que dejar de proyectar nuestra sombra en el otro. Todo lo que encontramos, recordar que siempre hablo, el otro no existe. Todo lo que encontramos en el otro solamente es un reflejo de aquello que no conseguimos modificar en nosotros. ¿Vamos a empezar? Bien, esto para Ara, dime si te he respondido, por favor. Rosy también. Maribel, a mí me lleva la incertidumbre sobre el futuro de mis hijos por cómo va a cambiar el mundo laboral. De nuevo, son miedos inconscientes. Nosotros proyectamos constantemente lo que vivimos. Por lo tanto, mi realidad la crío yo. El universo no es un salario, el universo no es un mundo laboral, el universo es la totalidad. Yo tengo derecho a esa totalidad, yo soy parte de esa totalidad. Entonces leemos mucho sobre cuántica, pero cuando nos toca vivirlo, no sabemos cómo sentirlo, no sabemos cómo aplicarlo. Y en nuestro inconsciente está la totalidad. Entonces todo lo que sucede a estos niveles, a todos los seres humanos que están en este planeta, en este momento, forma parte del karma emocional que ellos necesitan vivir. Forman parte de la situación que se necesitan crecer y ultrapasar. ¿Ok? Entonces, lo que es importante es decir, mis hijos van a crecer con esto. ¿Cómo vamos a crecer con esto? ¿Cuál es el aprendizaje que viene? ¿Qué es lo que tengo que modificar aquí dentro para poder llevarlo hacia afuera? Entonces, si todos vamos hacia adentro, lo que vamos a encontrar dentro de unos meses tal vez no es una crisis, tal vez sí. ¿Dónde vamos a colocar? La visualización de la gente al irse para cama por las noches es interna y decir cuál es la modificación interna que me está trayendo, que estoy atrayendo con esto. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi puzzle? ¿Cuál es mi pieza del puzzle que yo pueda aportar? Y cómo esto puede transformar. Estamos frente a un coronavirus que está haciendo una crisis, pero hemos pasado guerras mundiales, donde se ha crecido mucho más. La Tierra, como ser vivo, y la sabiduría que tiene la Tierra, ¿vosotros creéis que iba a permitirnos hacer algo que ella no controlase? ¿Realmente creemos que el ser humano tiene el poder de destruirla cuando nosotros queramos? Yo creo que no. Entonces, esta cura masiva, porque la gripe es una vagotonía masiva de todo ser vivo y de ser humano, espero que podamos llevarlo a un crecimiento y una evolución, porque después de esta gran vagotonía va a venir una cura, va a venir nuevas estrategias, va a venir nuevas informaciones. ¿Ok? Dime, Maribel, si te he respondido a tu pregunta, por favor. Laura dice, a mí también, en el qué va a pasar después, pero en el fondo estoy contenta. Laura, explícame el fondo, porque ese fondo es el válido, porque realmente es el que nos trae mucha información. Rosy, Olga, Ara, os he dado respuesta a vuestras preguntas. Bien, Laura dice, contenta del parón colectivo, como aliviada de que todo pare. Bien, realmente yo entiendo muy bien cada uno de vuestros miedos como ser humana que soy, ¿no? Pero no nos podemos, a veces no tenemos casi ni permiso para perdernos en la sombra del ser humano que somos, desde el punto de vista de que es nuestro aprendizaje, es este el momento en el que tenemos que conseguir transformar nuestras sombras para poder llevarlas a la luz.
Transformar nuestras sombras, amarnos, es aceptarnos, es acogernos, es sentirnos. Y es empezar a pensar, ¿cuántas veces al día yo me quejaba por tener que salir a la calle porque hacía calor? Por tener que ir a comprar con el perro, por tener que ir a bajar la basura. ¿Cuántas veces yo me quejo de las cosas hasta que las pierdo? Porque el ser humano necesita perder algo para darle valor. ¿Lo habéis pensado? Es algo que se repite, es algo que no os estoy diciendo nada nuevo, es algo básico. Pero actuamos así y seguimos actuando. Entramos en zonas de confort y esa zona de confort puede tener mucho sufrimiento, pero ahí nos paralizamos. Solo que la Tierra se ha paralizado en estos últimos años en cuanto a evolución del ser humano, mucho. Hemos tenido grandes desarrollos industriales, grandes desarrollos a nivel global, a nivel de tecnologías. Cuanta más nos hemos conectado tecnológicamente, más nos hemos desconectado humanamente, físicamente. El otro día lo comentaba. Tanto en España, cuando entraba en una cafetería y decía buenos días, nadie me respondía, como aquí en Brasil, cuando entro en el ascensor, donde atiendo, entro en el ascensor, digo buenos días, buen día, nadie responde. Repito, buenos días, alguien me mira raro, como diciendo, ¿esta mujer qué quiere? Y al tercer, buen día, ahí la gente me dice, buenos días, se sonríe, y cuando salimos del ascensor, unos me dicen buenos días y otros no, otros siguen en el celular. Sin embargo, cuando voy por la calle y encuentro un mendigo, aquí en Brasil hay muchos que cogen cartones, siempre que pasan por mi lado, con una sonrisa me dicen buenos días. Y yo me quedo pensando, ¿dónde está la humanización? ¿Dónde está el ser humano en el ascensor que entra corriendo para trabajar, mirando el celular del tiempo todo? Tuvimos que tener un parón, sí, claro, tenemos que tenerlo. Estábamos llegando a unos niveles de rabia, de desconexión tan absurda que necesitamos una pandemia para colocarla en su lugar. Dice Laura que es como que por fin tiene tiempo en la cuarentena que está haciendo, tiene tiempo a todos sin presión de los debo, solo tiempo para mí. De nuevo, esto me hace preguntaros una cosa, ¿cuántas veces colocamos el debo hacer tal cosa y hablamos de que somos libres? ¿Cuántas veces sentimos esta libertad? ¿Es real esta libertad o es ficticia? ¿Cuántas veces me coloco, yo debo hacer tal cosa para que mi padre esté bien, yo debo hacer tal cosa para que mi pareja me quiera, yo debo hacer tal cosa para que el otro me quiera? Eso no viene impuesto por ningún político, eso no viene impuesto por una economía, eso no es impuesto por la sociedad. Fijaros en cuántas imposiciones diarias vosotros tenéis. Fijaros en cuántas situaciones diarias vosotros os imponéis ser quien no sois. Y el problema es que colocamos la culpa de todo esto que está sucediendo allá afuera. Colocamos las situaciones diciendo que es por culpa de la sociedad, es por culpa de alguien. Entonces, mi petición en esta live hoy es que miremos hacia adentro y que empecemos a darnos cuenta de que no existe culpa. Tanto la culpa como el juicio son alimentos del ego. Entonces, si yo culpo a mi padre por lo que me pasa, si yo culpo al político por lo que me pasa, si yo culpo a la empresa por lo que me pasa, hay situaciones en las que yo no estoy siendo coherente. Hay situaciones en las que el conjunto no es coherente. Entonces, yo entiendo que muchos me podáis decir, Rocío, pero yo cambio esto y yo no puedo cambiar el mundo. Parece que la estructura global es diferente. Y yo te insisto, si tú cambias en ti, hay un cambio en tu familia. Si hay un cambio en tu familia, hay un cambio en la estructura. No puedes estar en el mismo lugar, la vibración es diferente. Si cada uno de nosotros se responsabiliza por su vibración, por su evolución, por su crecimiento, es imposible tener una sociedad como la que estábamos teniendo. Es imposible tener una pandemia que necesita liberar la rabia y la tristeza del mundo como la que estamos teniendo. Hace poco, tanto en España como en Brasil, no se puede hablar de política porque hay bandos totalmente divididos. Estamos en los extremos.
Y en nuestra árbol genealógica, en nuestro cuerpo como físico, biológico, y la tierra en sí como ser vivo, solo busca una cosa constantemente: el equilibrio. Busca el equilibrio. Por lo tanto, los excesos tienen que ser equilibrados. Por lo tanto, el no hacer mucho, el desvalorizarme, el sentir la rabia y no exponerla, todos estos excesos tienen que ser equilibrados. Entonces, es cuestión de equilibrio. Desde el universo funciona como equilibrio, el planeta Tierra funciona como equilibrio, busca su equilibrio como esta pandemia, y desde la estructura de la sociedad, desde el cuerpo individual, desde el colectivo, desde el individual y desde nuestras células. El microcosmos y el macrocosmos busca equilibrio y él encuentra su equilibrio. Solo que si cada uno de nosotros buscamos el equilibrio interno, todo se recoloca en su lugar. Y es vibración, es cambio energético. Entonces os animo a que paremos con los discursos de es culpa de el miedo al futuro. No existe el futuro, es aquí ahora. La muerte nace con nosotros. La muerte depende de nosotros. Nosotros escogemos cuándo nos vamos. Nosotros decidimos cuándo nos vamos. Venimos ya con un cierto plano de ruta y después tenemos el libre albedrío de poder modificar esas informaciones. ¿Me entendéis? ¿Me estoy explicando? ¿Estoy consiguiendo explicar lo que quiero decir? Decidme, por favor. Aquí Olga dice, es verdad, los debos para sentirme valorizada. Sí, debo hacer esto, debo hacer aquello, debo hacer tal cosa para estar a la altura, Vamos a las cosas diarias, no os perdáis en metafísicas ni en cuestiones de leyes de física cuántica. Vuestra vida es eso, es metafísica y es cuántica pura. Es diario, no es una cosa que esté fuera de vosotros, está muy dentro de vosotros. Estamos tan lejos de nosotros que cada vez hay más alergias, cada vez necesitamos más alérgenos para poder ir hacia nosotros, para poder encontrar caminos de vuelta. Entonces es muy importante que vayamos hacia adentro y que vayamos entendiendo cuál es nuestra responsabilidad en todo esto. Dejemos de hablar de culpas. La culpa y los juicios es el alimento del ego, es el alimento de nuestra sombra, es el alimento de la separación de mi totalidad con la dualidad. El ego se alimenta de esto. Entonces, cada vez que yo busco un culpable, estoy fuera de mí. Cada vez que yo me echo la culpa, estoy fuera de mí. Porque estoy colocando capas para no llegar a mi yo interior, para no valorizarme, para no quererme, para no amarme como soy. ¿Me entendéis? Entonces, la importancia de que miremos hacia adentro y que nos responsabilicemos con nuestra historia y que vayamos a comprenderla, a entenderla, a traducir nuestras emociones, a entender para qué nos suceden las cosas y dejemos de buscar culpables y verdugos. ¿Cuántas personas se quejan de la corrupción política y después cuando ven un bolígrafo bonito se lo llevan sin decir nada? ¿Cuántas personas cogen hojas en blanco en algún lugar? ¿Cuántas personas si le dan 10 euros a más o 5 euros a más devuelven el dinero? ¿Cuántas personas no piensan a veces en situaciones de decir, es lo mismo? Seamos honrados y honestos con nosotros mismos, sin juzgarnos. Dentro de ti, dentro de mí, tengo al asesino, tengo al que ama, tengo al que roba, tengo al que mata, tengo al que quiere, tengo al que comprende, tengo al prepotente. Todo está dentro de mí. Entonces dejemos de juzgar y acojamos esas sombras y pongamos luz encima de aquello que yo quiero tapar, para observarlo, para poder utilizarlo, porque mi sombra es mi mayor fuerza. Entonces, lo que está ocurriendo en la Tierra, esta gran sombra de limpieza, porque la gripe es una gran limpieza, como digo, de rabia y de tristeza. Entonces, esta gran sombra que yo estoy limpiando, que se está limpiando, porque está entrando en vagotonía, por lo tanto estamos en un proceso de cura de la Tierra. Si estamos en un proceso de cura de la Tierra,
Tenemos que entrar en qué. Cuando yo estoy en gripe, yo me la quedo pensando mientras estoy con gripe y estoy en cama y estoy mal, sin riesgo de muerte, porque el coronavirus lo que me trae es, hey, esto es serio, hey, mira aquí, hey, el problema es más grande de lo que pensabas. Esto es lo que nos trae emocionalmente. Entonces, en el momento en el que nosotros conseguimos entender esta información y conseguimos acoplarnos, la gripe me sirve no para juzgar al primo que tuve enfrente durante la comida de Navidad y seguir diciendo yo tengo razón y él es el culpable porque me hizo tal cosa hace 5 años, o porque yo tengo rabia contra este señor. Y encontrar dentro de mí el perdón de esa situación. Pero el perdón es saber que no tengo nada que perdonar. El verdadero perdón es cuando yo llego a entender que todo lo que sucede para mí a través de los otros es mío, no es de los otros. Cuando yo llego a ese punto, entiendo que mis programaciones y que el otro solamente me muestra repeticiones constantes de una situación. ¿Ok? Y en ese momento es cuando yo puedo transformar. En ese momento es cuando yo puedo transformar lo que he venido a hacer. No soy buena perdonando. Si pienso que por ser buena o más espiritualizada o por tener más o por haber leído más libros que tienen que ver con emociones o con espiritualidad, soy mejor. No, eso es ego espiritual. No eres mejor. Todos somos lo mismo. Todo ser humano es lo mismo. Todos tenemos la misma capacidad de amar. Todos nacemos para esto. Y nos perdemos en los egos de querer demostrar que somos lo que ya somos. Pero hay una parte de ese ser humano que venimos a liberar y a trascender, que son esas memorias que heredamos de nuestros ancestros y que están en nuestro inconsciente y que forman parte de nuestra genética. Esto es lo que tenemos que mirar para poder curar en nosotros y dejar de contaminar al mundo con lo que somos si no resolvemos. Esa es nuestra parte. Es ir hacia adentro. Dejarme ver aquí. Rosy decía, vivimos en el presente, porque no vivimos en el presente, somos máquinas programadas y no nos dejamos sentir. Exactamente. Pero eso es una decisión interna. Nadie tiene el poder de hacernos sentir como máquinas programadas. ¿Para qué nosotros nos programamos si somos máquinas? Nos programamos si somos máquinas para ser queridos, para entrar dentro de la sociedad. Y no somos nosotros mismos. Entonces, cuando la gente me dice, es que pierdo mi libertad, yo pienso, ¿dónde está la libertad? No hay libertad. Mientras no hay una libertad interior, allá afuera no podemos ser libres. Hay un colectivo, hay unas reglas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que no dejan de ser internas. Todo lo que sucede allá afuera es un espejo de lo que nosotros tenemos dentro. Todo. Todo. No es una situación de decir, nosotros tenemos unos políticos que nosotros somos unas víctimas de estos políticos. No. Tenemos el político que me representa. Es el espejo de la sociedad que tenemos. No pueden ser de otra forma. Porque estamos materializando esto. Creemos que el ser humano es eso. Creemos que el ser humano es una lucha constante de poder. Es una lucha constante de a ver quién llega antes. Es una lucha constante de comparación. Pues no, el ser humano no es lucha, ni es defensa, eso es biología. La lucha y la defensa forma parte de nuestra biología y podemos utilizarla en el momento que nos dé la fuerza suficiente para colocar una situación. Y en el momento en el que yo me permito colocarme y posicionarme en el mundo con lo que yo soy, en mi verdad genuina, en ese momento permito que el otro pueda hacer lo mismo. Cada uno en su proceso y en su momento, pero no existen culpas. ¿Ok? Maribel dice, entonces para ti las personas que enferman del virus ya tenían previamente conflictos activos. ¿Cuáles son entonces los conflictos que me llevarían a una gripe? Bien, era lo que dije un poquito al inicio de la live, pero que voy a repetir porque me parece interesante que se sepa. En una gripe, la gripe es un estado vagotónico. Vagotónico significa
que entro en reparación después de tener un proceso activo. El proceso activo puede ser, vamos a ejemplarizarlo de nuevo con lo que estábamos diciendo, una cena en familia, en Navidad, donde me reúno con cuñados que no veo en todo el año y que no me gustan, pero por respeto al momento familiar yo voy. O una comida en casa de unos amigos de mi marido que yo no soporto, pero como él tiene que es parte del equipo de trabajo, y si él no va, no está bien integrado y por lo tanto puede no estar contento el jefe, entonces el domingo tenemos que ir a comer a aquella casa por estatus social, pero yo no quiero. Entonces escucho conversaciones de la mujer del amigo, al que además yo siento que estoy con 5 kilos a más y ella tiene menos, y todas estas cosas que nos pasan por nuestra mente. Esa comparación absurda, constante del físico, del estatus social, de las situaciones de familia. ¿Ok? Entonces yo me impongo ir a un lugar que yo no quiero ir. Yo hago lo que no quiero hacer. Y eso es un conflicto activo, porque yo me estoy colocando mi cuerpo a un ataque directo. Y no es nadie externo que lo coloca, soy yo. Yo me estoy obligando a estar en una situación que yo no quiero estar. Yo no estoy coherente, yo pienso que no quiero ir, siento que no quiero ir, pero voy. Por favor, pensar cuántos de vosotros habéis hecho esto antes del coronavirus. ¿Cuánto lo hacéis a diario? En este momento es cuando yo estoy en un conflicto activo y me siento a la defensiva, mi cuerpo tiene que estar a la defensiva para poder mantener esa situación. En ese momento, cuando yo ya puedo salir y puedo entrar en bajar el estrés porque ya no tengo que estar al día siguiente, cuando ya estoy en casa, cuando estoy en mi espacio y ya no tengo peligro, en ese momento entra lo que llamamos recuperación fisiológica, vagotonía. En ese momento vagotónico me viene el catarro, me viene la gripe. Dependiendo la intensidad emocional, yo voy a tener un pequeño resfriado, un catarrito o una gripe de 7 días. Va a depender de la emoción, de la situación a la que yo me he expuesto. ¿Ok? Entonces, ahora mismo en una pandemia a nivel global, ¿en qué situación como sociedad colectiva nos estábamos exponiendo? En el Instagram me habla que faltan 24 segundos. Voy a finalizar y voy a volver para poder terminar bien. ¿Ok? Vuelvo ahora mismo. No os dejo por aquí. Bien, mientras Instagram reconecta, seguimos por aquí por el Facebook y ahora vuelvo solamente a conectarlo de nuevo, ¿vale? Un momentito, por aquí, perfecto. Bien. Bien, ya está conectando. Bien, ya estamos de nuevo. Voy a esperar que las personas vuelvan a conectar un poquito y mientras tanto voy leyéndos aquí en el Facebook porque nos dan 1 hora, por lo tanto esto, ya se están conectando de nuevo. Bien. Estaba comentando la pregunta de Maribel, que además la hemos comentado anteriormente al inicio de la live y también ahora. Entonces, la reflexión es esta, para cuando se cayó el Instagram repetirlo un poquito y ya seguimos. La reflexión es que la gripe viene a dejar limpiar mi cuerpo de la rabia o la impotencia que he sentido ante una situación donde yo me he traicionado a mí misma. Entonces, la lectura del coronavirus, cuando es una pandemia, que es además un virus que tiene que ver con la gripe, es donde nos estamos traicionando a nivel colectivo a tal magnitud, con tal tamaño. ¿Ok?
Entonces realmente, ¿y yo puedo cambiar la sociedad? Sí, y siempre y cuando te cambies a ti mismo, cuando no te contagies. Y no solamente del virus, cuando no te contagies de las situaciones emocionales, cuando seas tú mismo. ¿Ok? Lucía nos comparte: siempre pensamos que no podíamos parar de trabajar para producir, para poder subsistir, y resulta que ahora tenemos que parar para poder continuar. Me parece una invitación a la reflexión de lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Lo pones en pregunta, pero a mí me parece una afirmación. Es decir, es esto, es una reflexión, es lo que hemos estado hablando durante toda la live, y es una gran oportunidad del ser humano para la transformación, para la conexión consigo mismo, para entender y traducir realmente quiénes somos. ¿Ok? Bien, Maribel dice: también es una prueba de fuego para ver hasta qué punto confiamos en nuestro poder interno y en nuestra certeza de que todo depende de nosotros mismos. Hasta qué punto permitimos que todo lo que nos cuentan sobre lo que está pasando nos desestabiliza. Exactamente. Maribel, ¿puedo compartir un poquito de tu historia brevemente? Sé que vamos a presentarla en conjunto, pero me comenta si puedo, por favor, porque tiene mucho que ver tu comentario con tu situación y con la realidad y con tu superación y con cada una de las personas, en mi caso y en otros casos. Cuando nosotros nos enfermamos de cualquier enfermedad y la superamos, dudamos de que podamos hacerlo de una forma diferente. Tenemos miedo de no entrar dentro de la cajita. Los que me conocen y los que me están empezando a seguir saben que yo transformé mi vida y tomaba 30 pastillas diarias y tenía casi me morí 7 veces hace 7 años, y transformé mi vida a través de lo que yo comparto con vosotros, de las emociones, de la información genética, de las emociones que están por detrás de los síntomas, de entender mi cuerpo y de entenderme yo como ser, de responsabilizarme y de querer poner en el mundo la mejor versión de Rocío, sin miedo al que dirán, sin poner el poder fuera de mí, conectando cada vez más con mi poder interno. Y eso modificó toda mi vida. Maribel me comenta que sí, lo que pasa que no sé si es esto. Bueno, entonces, una de las fases más difíciles de cura de cualquier síntoma es creer que te has curado. Es creer que puedes modificar tu vida a través de tu mente. Entonces el coronavirus nos viene a poner y a testar la prueba de si realmente nosotros nos perdemos totalmente por el que dicen los otros o por lo que nosotros estamos sintiendo. Si nosotros vamos en el pánico constante o en otras situaciones. ¿Entendéis? Maribel, si puedo, me contestas por Facebook. Si puedes comentar lo que quieras de mí, perfecto. Maribel, vamos a presentar en conjunto su caso. Ella pasó por un cáncer de mama bilateral, y después de ella ya haber estudiado mucho sobre biología, de conocer mucho cómo funciona el cuerpo humano y de que ya nos conocíamos profundamente, entramos en esa situación juntas para poder curar su cáncer, y ella decidió no poner quimio ni radio, y consiguió superar el cáncer, consiguió curarse. Lo que pasa es que cada vez que un médico le expresa situaciones de yo no hubiera hecho eso, yo cambiaría, o si aparece cualquier cosa en el pecho, automáticamente el miedo externo aparece. Es lo mismo que el corona, es lo mismo que lo que estaba comentando. No nos creemos el poder que tenemos de transformación interna. No creemos que dependa de nosotros. No estoy hablando que no necesitemos los remedios, los medicamentos. Sí los necesitamos. Yo estoy viva porque tomé 30 pastillas diarias durante 20 años. Maribel necesita tener controles médicos, revisiones médicos, y si tiene que poner quimio, se pone. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero el poder es vuestro, la situación es vuestra.
Nada externo os va a salvar, ni nada externo os va a matar. Después hay situaciones y momentos en los que viene una gripe y te lleva, porque es eso, porque el desgaste es máximo. Hay situaciones y podemos preguntar, ¿y los contagiados? ¿Se da una pandemia? Si fuésemos viendo caso por caso, entenderíamos muchas de las informaciones de la vida de cada una de esas personas, de las desvalorizaciones. Normalmente son personas que ya están con conflictos crónicos, ¿vale? Por lo tanto, ya hay en ellos una desconexión interna. El ser humano es un todo, es holístico, es medicamentos, necesitamos todos los avances de medicina, necesitamos lavarnos las manos, cuidarnos, el metro de distancia, necesitamos hacer esto, son las recomendaciones. No tenemos que ser locos ni ingenuos, pero al mismo tiempo tenemos que saber que hemos llegado a esa situación, que tengo que respetar esas condiciones en las que me encuentro, pero internamente yo tengo una responsabilidad que tengo que gestionar. ¿Me entendéis? Sobre el tema de Maribel, ya aprovecho para presentarlo aquí porque lo vamos a desarrollar. Haremos un seminario sobre las emociones y el cáncer de mama en las mujeres y cómo poder aplicar y entender ese camino. Y que no es, qué bien, es que yo me conecto internamente y me curo. No, es un proceso. Es todo un proceso de vencer y conectarte con tu poder interior para poder liberar las tristezas, los miedos, las rabias que están por detrás de cada uno de vuestros síntomas. ¿Ok? La salud no es solo salud física, la salud es salud de bienestar, es salud emocional, es salud conjunta. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Ara Muñoz dice, qué rápido se ha pasado la hora. Sí, la verdad que se ha pasado muy rápido, tanto que nos hemos pasado bastante del tema. No sé si quedaba alguna pregunta más. La aparición constante de un número nos puede hablar de confianza y tranquilidad. Va a depender de lo que significa ese número para ti, Silvia. Si tenemos, los números tienen a través de la numerología tienes el significado de cada número. Te invito a que lo busques. Yo me sé algunos, no me los sé todos, no he hecho numerología. Y cuando se repite constantemente es una información constante que se te está mostrando. Entonces a mí me gusta traducir cuál es la información. Entonces si se me repite constantemente un número, yo voy a ver qué significa ese número y qué tiene que ver con ese momento de mi historia, ¿vale? No os perdáis en la información. La saturación de información muchas veces y de querer colocar explicaciones nos llevan a perdernos mucho más. Cuidado con vuestra mente egoica espiritual. Mente egoica espiritual. Ese ego espiritual que sube, que parece que estamos conectados, que todos son señales. Vamos a traducir las informaciones e ir aplicándolas de una forma coherente, que tengan sentido para vosotros. Lo mejor de cada uno de vosotros es el ser humano que sois. Lo mejor de cada uno de vosotros es el ser humano que sois y que habéis venido a ser. Y ese ser humano está lleno de sombras a ser entendidas y trascendidas. No es el espíritu ya es en sí. El ser divino que sois ya es en sí. El aprendizaje es esto que estamos aquí. Esos miedos, esas tristezas, esas rabias. Las emociones no son para perdernos en ellas, son para respetarlas, para acogerlas, para sentirlas y trascenderlas. ¿Ok? Bien. Bueno, creo que ya os he quitado más tiempo de una hora, por lo tanto quiero agradecer vuestra presencia un día 20 más. He estado muy efusiva, me parece, pero he querido realmente compartir con vosotros todo esto y me imagino que la semana que viene haré alguna conexión, pondremos algún vídeo en el aire y si hay preguntas seguiré respondiéndoos. Para compartir, ya que estamos en cuarentena, que muchos de los que me estáis leyendo, algunos, no todos, algunos, ya han pasado cuarentenas por mi proceso y curiosamente son los que están escribiendo aquí, que están encantados, que tienen los momentos y que
y que les está gustando, porque ya están acostumbrados a mirarse a ellos mismos. Es maravilloso cuando consigues conectar con ese ser que tienes dentro. Estamos buscando constantemente nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra cura externamente. Y cuando conseguimos silenciar, entrar, meditar y conectarnos con lo que somos, realmente hemos llegado a esa divinidad y a ese ser humano dentro de nosotros. Y estáis aquí para esto, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias a cada uno de vosotros. Gracias por haberme escuchado, por haberme permitido compartir con vosotros mi visión del coronavirus emocional. Y esto es lo que voy a aplicar en estos momentos. Si tenéis dudas, si hay pánicos, si conocéis gente que necesita apoyo, por favor contactarme. Desde mí tendréis un apoyo constante online, porque por ahora no hay ningún virus que se contagie por WhatsApp, por ahora. Entonces vamos a ir compartiendo y quedo a vuestra disposición para cualquier duda a nivel de las dudas que puedan existir y de descontroles de pánico y situaciones de ansiedad que puedan aparecer a través de esta situación. Entonces no dudéis en escribirme en info@emocionactiva.com o en cualquiera de los canales, en el direct de Instagram o a través del Facebook. ¿Ok? Feliz cuarentena, ir hacia adentro, no os saturéis de cosas. Os voy a dejar un libro hoy para leer. Podéis buscar el libro de Harir, del Dr. Hawkins, o Poder versus Fuerza, del mismo Dr. Hawkins, y ahí podéis ver la importancia de la vibración y de los estudios emocionales, lo que es la emoción y cómo hay una escala donde que es muy importante mantener una vibración elevada. No es lo mismo vibrar en miedo, en pánico, que es de las escalas más bajas, a vibrar en lo que os voy a proponer. Os propongo que conectéis con la aceptación, aceptar todo lo que es, porque todo lo que es lo que es y es maravilloso, ¿vale? Es la sensación y es el momento de aceptar. Yo no sé, no puedo, no tengo visión del más allá, no sé lo que el coronavirus trae, no tengo una capacidad global de entender, por lo tanto yo lo acepto. Acepto y voy hacia adentro para saber qué me quiere decir. Y gratitud. Conectaros lo máximo posible por la aceptación y la gratitud. Empezar a ver, como ahora hay vídeos que corren por YouTube, donde se le lleva la comida a los ancianos del edificio, donde se le canta el cumpleaños feliz y todos los vecinos se lo dejan en la puerta para que no se sienta sola. ¿Cuántas veces esa mujer ha estado sola? Años y años. ¿Cuántas? Es una pena ver que ahora alguien pone una tarta en su puerta. Conectemos con el ser humano que somos y demos amor, felicidad, alegría. Es lo que está pidiendo la tierra. ¿Ok? Un beso muy fuerte para vosotros y nos seguimos viendo por aquí. El libro es de Harir. El libro es de Harir, del Dr. Hawkins. O el libro Poder contra Fuerza, poder versus Fuerza, del mismo Dr. Hawkins. ¿Ok? Así que ya que estáis en cuarentena, una de las cosas a hacer puede ser esa. Pero tener tiempo, silenciar, meditar, quedaros en silencio, escuchándoos. Solamente con que lo hagáis 15 minutos al día, silenciáis, ponéis una música o sin música y estáis en silencio con los ojos cerrados. Van a salir miedos, van a salir tristezas, van a salir provocaciones internas para ser atendidas. Y para eso es una cuarentena. Un abrazo muy fuerte y que podáis mirar hacia adentro. Besos.